Pero ¿cómo están? Espero que estén bien. Y esta vez, como se pueden dar cuenta, pues hoy vamos a estar jugando Crash Bandicoot on the Run. Así es, en el cual, ya saben más o menos, hay un YouTube Short. Si no lo han visto, vayan a verlo. Es un resumen corto de qué trata este juego. Pero si no lo han visto, pues más o menos vamos a dar qué es. Más o menos es como los juegos que ya hemos estado jugando en los otros YouTube Shorts. Pero ¿qué es lo que me gusta de esto? Bueno, es que tenemos cosas bastante buenas, la verdad. En el cual, chequense todo esto lo que podemos hacer. Es como un mundo aparte de lo que tenemos anteriormente. O sea, la verdad es algo bastante bueno. Todo lo que tenemos aquí, más aparte todo lo que podemos hacer. Porque no nomás tenemos este personaje, sino que podemos tener varios personajes dependiendo del mundo en el que nos encontremos. Chequense ahorita más o menos. Este es el que nos sale en esta parte. Tenemos todos estos para elegir. Obviamente todos estos los podemos conseguir aparte. Pero si ustedes estuvieron más o menos cuando iban a sacar el juego, les debieron de haber dado una skin gratis, que creo que es esta, la azul. Después, esta es la normal, que es el clásico. La otra era la llena azul. Y por último también tenemos gratis esta, en el cual también se ve bastante bien. Ahorita vamos a usar la azul para que vean más o menos los cambios que tenemos, entre otras cosas. Poco a poco este juego se ha hecho muy bueno, la verdad, por los personajes que se encuentran aquí. Ustedes a lo mejor no... Yo pienso que más o menos sí se han de acordar de qué se trata este, en el cual pues nosotros debemos de ir juntando esta parte de aquí. Ya existía otro para los PlayStation y todo esto, en el cual la verdad no era como de conseguir esto, sino de que aparte teníamos que hacer varias cosas en el cual pues la verdad se hacían interesantes, se hacían buenas, y que la verdad poco a poco nos ha ido gustando mucho los diseños que nos tiene este juego. Más o menos se trata de ir así, poco a poco vamos avanzando, vamos mejorando. Son personajes que también ya hemos visto que no son nuevos, pero pues obviamente esta es la primera vez en la cual se presentan para dispositivos móviles, ya sean Android o iOS. Ya saben más o menos también cómo ustedes lo pueden descargar. Se encuentra en la Play Store, o pues si esto es para Android, en el cual es totalmente gratis y es bueno porque aparte de esto no tiene anuncios. O sea, todo es como si fuera hecho para todo esto, que la verdad para mí me gusta mucho todo lo que podemos hacer aquí, y que no nomás es como cualquier otro, sino que este tiene variedades a comparación de los que hemos jugado. ¿A qué me refiero? Que es la verdad algo bastante difícil que te aburras, ya que poco a poco la verdad tenemos bastantes mundos. Vamos a ver si ahorita nos da chance de poder que puedan ver todo lo que tenemos aquí, todo lo que podemos hacer. No nomás está este mundo, sino que tenemos varios mundos extras aquí. ¿A qué me refiero con mundo? Mundo me refiero a la parte en la cual estamos esto. Esto es un mundo. Hay varios mundos en los cuales nosotros podemos ir y hacer varias cosas, en las cuales nosotros la verdad nos hemos pasado muy bien, muy divertido la verdad. Ahorita vamos a ir a la batalla de este, nada más ahorita hay también como misiones. ¿Recuerdan el Airline Commander? Bueno, pues también aquí tenemos varias misiones, en el cual la verdad podemos hacer varias cosas y podemos ir complementando con otras cosas. Vamos a... Este funciona como con fórmulas, para que nosotros podamos hacer cosas nuevas. Y en la parte de arriba, si se fijan, salen unas como tipo esmeraldas o gemas. Todo eso nosotros podemos usarlas y hacer que sea más rápido todo. Pero también hay que ahorrarlas, ya que recuerdan que nosotros podemos usar skins, en el cual si juntamos varias gemas, pues nosotros podemos cambiarlas por esas, que la verdad también es algo bueno, un punto extra para Crash, que la verdad ahorita ya hemos probado esta skin, en el cual es la llena azul. Ahora vamos por la gris, y yo pienso que terminaríamos con la clásica, la cual nosotros conocemos y que es algo que lo caracteriza a este juego. Yo pienso que aparte de todo esto, ya poco a poco nos hemos ido acostumbrando a todo este juego, y que la verdad nos la pasamos muy bien. ¿Cuándo fue la primera vez cuando jugué este? Bueno, la verdad fue para PlayStation 1. Este de Crash no era obviamente así como este, sino que es parecido, pero obviamente pues este tiene mejoras que lo hacen bastante bueno. Y más aparte de todo es que sí tiene su buen espacio, casi llega a la giga. Yo pienso que mientras más avancemos, pues poco a poco vamos a ir juntando más cosas, y mientras más cosas juntemos, pues también nos va a agarrar más espacio. Más o menos el espacio en el cual me agarra para mí, pues son de 800 MB aproximadamente. ¿Cuánto le hace falta para las gigas? Son 200 megabytes para que se haga la giga. Entonces yo pienso que sí, conforme vayamos avanzando, pues sí podemos llegar a esa capacidad, que la verdad nos puede
afectar en cuanto a que si no tenemos espacio, pues yo pienso que sí sería algo malo. Pero pues si ustedes tienen espacio y no les va mal, porque eso también importa mucho qué tanto espacio tengan disponible, porque obviamente pues no podemos saturarlo con este juego, ya que si no, aparte de que se les trabaría, pues sería un poco complicado. Ya hemos pasado esta parte de la cual estamos usando la segunda skin que nos da el mismo juego, y por último vamos a terminar con la skin de Crash, la clásica, en el cual vamos a ver qué tal nos va. Ya hemos pasado con las primeras dos ataques a los dioses que nos salen aquí, o a los monstruos que tenemos que pelear contra ellos al final. Ya saben que más o menos los juegos que son parecidos a estos, pues tenemos que hacer lo mismo de siempre, juntar lo que nos va apareciendo, pero este ha tratado de mejorarse, de hacer cosas buenas, diferentes a comparación de los otros juegos. Chéquense, esta es la máquina, ya les había dicho, en la cual hacemos las pociones que ocupamos para nosotros poder hacer cosas mejores. Más aparte, pues sin esto no podemos seguir avanzando. Entonces todo esto la verdad viene bastante bien, porque aparte de que te da chance de que puedas tomar recesos, pues para mí se me hace bien y es divertido. Ahorita vamos a acelerar este nada más para que puedan ver todo lo que podemos hacer en este juego. Y vamos a ver cuál es el que nos desbloquea ahorita, o en qué batalla. Creo que es contra el chango final. Vamos a ver. Aún no me sé muy bien los nombres. Siempre ya había jugado este juego anteriormente. Ya saben, en la PlayStation. Pero pues lo único que la verdad que me sé es el de Crash y otros. También me acuerdo que había uno en el cual era de competición de carros, que ese la verdad también era bastante bueno. Me gustaba mucho porque nos la pasábamos bien. Ándale, chéquense esto. Esto es como una tipo bomba, en el cual la verdad nos va a servir bastante para abrir cajas e ir mejorando poco a poco nosotros mismos. Chéquense, es más o menos esto. Depende de dónde la lancemos, pues va a ser la ándale, que no me sabía que podíamos hacer eso. Ahorita la vamos a probar para aquí. Todo esto ya saben, lo verde nos afecta a nosotros. También si chocamos, pues obviamente, uy, pensé que si lo hacía así rápido íbamos a poder juntar las dos. Para mí, en cuanto al espacio, yo pienso que está bien. Ahorita vamos a tratar de que me deje para mostrar los puntos en los cuales nosotros podemos hacer cosas buenas. Aquí le vamos a dar a este y vamos a saltar. Tiene varios niveles en el cual también nosotros podemos ir mejorando, haciéndonos mejores. Y más aparte, no nomás es esto, sino que nosotros también podemos pelear contra... Hay diferentes tipos de malos o diferentes personajes icónicos de este juego, en el cual pues también vienen incluidos en esta parte. Entonces yo pienso que lo que ofrece esta parte de Crash, pues la verdad es bastante buena. Y ahorita ya más o menos nos estamos acercando hacia el enemigo final. Chéquense, vamos a ver qué tal nos va. Y tiene como una barra como de esas veces de las cuales tenemos que tratar de derrotarlo. O sea, la verdad es interesante el poder jugar este juego, la verdad, para celulares. O sea, muchas veces todo esto, la verdad, no pasa aquí. Es como si nosotros tratáramos de derrotar al dragón de Minecraft en la parte final. Obviamente, pues se me hace más difícil el dragón. Pero, chequense, ahí vamos a lanzarla y ya con esto terminamos. Esto es como la parte final, en la cual nosotros tenemos que hacer lo mayor que podamos y tratar de hacerlo mejor. Chequense más o menos los bailes icónicos también que tiene Crash. Yo pienso que todo esto sí vale mucho la pena. Jueguenlo si no lo han jugado, descarguenlo, ya saben, es totalmente gratis. Y en el cual la verdad se van a divertir mucho, porque no, ya como les he dicho en toda esta parte del video, tenemos varias cosas que en la cual nos van a servir bastante para distraernos y para nosotros ir poco a poco mejorando nuestro mundo. Chéquense el siguiente, pues es este personaje en el cual yo pienso que hemos desbloqueado la parte en la cual tenemos aquí. Chéquense más o menos, estos son los mundos en los cuales nosotros podemos ir desbloqueando. Son 5. El primero es la parte en la cual iniciamos todos, y poco a poco, conforme vayamos avanzando y juntando esos como diamantes, nosotros podemos desbloquear partes nuevas, mundos nuevos, en el cual nos va a ir bastante bien. Chéquense más o menos, esta es la parte de las pociones. Vamos a poner nosotros una para que se vaya creando, y para la siguiente vez que volvamos a jugar, pues tener. Eso es la recomendación que les doy, para que cuando ustedes dejen de jugar, pues lo dejen haciendo, para que puedan volver a jugar la siguiente vez y poderse divertir. En cuanto a las misiones diarias, bueno, no le diría misiones diarias, sino que son retos en los cuales debemos de juntar varias cosas, las cuales nos va a ir pidiendo el mismo juego. Más aparte, esta es la parte en la que nosotros hemos pues desbloqueado este nuevo monstruo. Vamos a ver qué tal nos va en el siguiente video, si es que ustedes apoyan mucho este video.
Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que es lo más importante. Suscríbanse, like, compartan y activen la campanita para ver más videos como este. El cual el día de hoy nos lo hemos pasado muy bien, muy divertido. Hemos subido a nivel 2, 18 copas, 5 como diamantes y 77 gemas. Dejen en los comentarios cómo les ha parecido este juego, si era lo que esperaban, qué les gusta, qué no les gusta del juego. Dejen en los comentarios cómo van ustedes, qué nivel son ya, porque la verdad en el YouTube Short tuve muchos comentarios en el cual ya había dicho que ustedes ya estaban jugando y que la verdad es bastante bueno. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes. Así que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. Chao.